En la barbacoa del domingo mi hijo tiró mi filete al suelo y dijo, ¿quieres carne? Ve a masticarla a la residencia de ancianos, vieja inútil. Al día siguiente hice las maletas y vendí la casa. Mi teléfono sonó 28 veces, él me pidió perdón. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver la repercusión de mi historia. Me llamo Tatum y tengo 69 años. El domingo pasado mi hijo tiró mi filete al suelo como si fuera un perro. ¿Quieres carne? Ve a masticarla a la residencia de ancianos, vieja inútil. Sus palabras me golpearon más fuerte que si me hubiera dado una bofetada. Me quedé allí, en mi propio patio trasero, en mi propia barbacoa, observando el trozo de carne que tanto ansiaba, recostado en la tierra junto a mis pies. Cedric estaba de pie junto a mí, con el rostro deformado por una crueldad que había visto crecer durante años, pero que siempre había excusado. Su esposa, Jessica, se rió de verdad. Mis dos nietos, de 8 y 10 años, me miraban con la misma fría indiferencia que sus padres les habían inculcado. Nadie se movió para ayudarme. Nadie dijo una palabra en mi defensa. Me agaché lentamente con las rodillas artríticas protestando, y recogí el filete. Me temblaban las manos, pero no de debilidad, sino de rabia. Una rabia pura y ardiente que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Cedric, dije en voz baja, quitando la suciedad de la carne, ¿qué acabas de decirme? Puso los ojos en blanco, el mismo gesto que había perfeccionado cuando era adolescente. Vamos, mamá, no seas tan dramática. Solo era una broma. Una broma. 20 años de ser tratada como si fuera empleada doméstica en mi propia casa, y para él todo era una broma. Miré a mi alrededor, la terraza que había pagado para construir, la piscina que había instalado para sus hijos que apenas reconocían mi existencia, la parrilla nueva que Cedric había pedido para el Día del Padre, aunque nunca había sido padre de nadie más que de sí mismo. Esta casa. Esta hermosa casa de 4 habitaciones en las afueras que tras 3 trabajos, pude costear después de que su padre nos dejara. Lo había dado todo para asegurarme de que Cedric tuviera lo que otros niños tenían, escuela privada, equipo deportivo, una matrícula universitaria que no podía pagar. Había sacrificado mis propios sueños, mi propia comodidad, mi propia dignidad. Y esta era mi recompensa. Tráeme otro filete de la cocina, dijo Cedric, dándose la vuelta y despidiéndome como si fuera la criada. Y ya que estás, trae más cerveza. Me quedé allí sosteniendo ese trozo de carne sucia, y algo dentro de mí finalmente se quebró. No fue ruidoso ni dramático, fue silencioso como un hilo que finalmente cede tras soportar demasiado peso durante tanto tiempo. Entré en la casa, pasé por la sala de estar donde lo había criado sola, pasé por las fotos en las paredes de cada hito que había celebrado mientras él lo daba todo por sentado. En la cocina, dejé caer el filete a la basura y miré a mi alrededor, al espacio que había sido mi prisión durante décadas. Esta no era la primera vez. Ni siquiera era la peor. El mes pasado Cedric me pidió prestada la tarjeta de crédito y cargó $800 en equipo de golf sin preguntar. Cuando lo confronté me dijo que estaba siendo egoísta, que debería agradecerle que todavía visitara a su madre, la loca de siempre. Hace 6 meses, se mudó con su familia a mi casa temporalmente mientras buscaban un nuevo hogar. Eso fue después de que los desalojaran de su apartamento por impago del alquiler. Jessica inmediatamente comenzó a reorganizar mis muebles, a tirar mis cosas y a tratarme como a un invitado en mi propia casa. Yo había estado cocinando sus comidas, lavando su ropa, cuidando a sus hijos mientras ellos salían a cenar y al cine. Cuando le pregunté cuándo encontrarían su propia casa, Cedric se rió y dijo ¿por qué nos mudaríamos? Esta situación funciona a la perfección. Para ellos funcionó perfectamente. Para ellos. Salí de nuevo con un bistec fresco y otra cerveza, tal como el buen sirviente en el que me había convertido. Cedric los tomó sin decir gracias, quejándose ya de algo más.
Mientras estaba sentada en la silla de plástico barata que él me había regalado, mientras él descansaba en los costosos muebles de patio que yo había comprado, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya estaba terminado. Ya estaba harta de ser invisible en mi propia vida. Estoy harto de que me traten como a un niño agobiado por haber sacrificado todo para criarlo. Ya basta de fingir que así es como luce una familia. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir a mi casa, comieron mi comida y dejaron su desorden para que yo lo limpiara, me senté a la mesa de la cocina e hice una lista muy importante. Por la mañana, ya había hecho 3 llamadas que pondrían el mundo patas arriba para Cedric. No tenía ni idea de lo que le esperaba. La primera llamada que hice fue al yerno de mi amiga Marta, que era agente inmobiliario. Eran apenas las 6 de la mañana, pero no podía esperar ni un minuto más. Dave, susurré en el teléfono, de pie en el baño con el agua corriendo para tapar el sonido, necesito vender mi casa hoy. Hubo una pausa. Tatu, ¿estás bien? Esto parece repentino. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Estuvo en mi puerta a las 7:30 con papeles y un plan. Cedric y su familia todavía estaban durmiendo, exhaustos por haber pasado una noche tratando mi casa como si fuera su hotel personal. Dave tomó fotografías, tomó notas y me prometió algo que pensé que era imposible, un comprador en efectivo en 24 horas. Es un mercado de vendedores, explicó en voz baja mientras estábamos en mi impecable cocina. Casas como esta en este barrio valen oro. Tengo 3 inversores que llevaban tiempo esperando algo así. Mientras mi hijo dormía en mi habitación de invitados, que había convertido en su suite principal, yo firmaba papeles que le quitarían todo eso. Verás, Cedric había contado con heredar esta casa desde que tenía 25 años. Le había dicho a sus amigos, a su esposa y a cualquiera que quisiera escucharlo que estaba listo para toda la vida porque mamá tenía esa casa grande y no tenía a nadie más a quien dejársela. Nunca había trabajado de manera constante, nunca había ahorrado dinero, nunca había planeado su futuro porque había asumido que el mío se convertiría en el suyo. Durante los últimos 5 años, cada decisión importante que tomó se basó en la expectativa de que esta casa, valuada en casi $400.000, eventualmente sería su red de seguridad. No tenía idea de que ya había actualizado mi testamento el año pasado después de verlo tratarme como basura durante la cena de Navidad. No tenía idea de que su nombre había sido eliminado de todo hacía meses. Pero lo más importante es que no tenía idea de que estaba a punto de eliminarlo de mi vida para siempre. Al mediodía ya tenía una oferta, precio total, en efectivo y cierre en 72 horas. Acepté sin dudarlo. Mientras Cedric descansaba junto a mi piscina, quejándose con Jessica sobre cómo había cocinado demasiado el almuerzo que les había preparado, yo estaba en mi habitación guardando tranquilamente 38 años de recuerdos en cajas. Conservé las fotografías de Cedric cuando era niño, antes de que aprendiera a verme como un cajero automático con piernas. Conservé las joyas de mi madre y los libros de mi padre. Conservé la colcha que había hecho mi abuela y la pequeña colección de ángeles de cerámica que había ido reuniendo durante décadas. Todo lo demás lo dejé atrás. Dave había hecho arreglos para que un camión de mudanzas viniera el miércoles por la mañana, el mismo día del cierre. Ya había pagado la fianza para un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, en un complejo que no admitía huéspedes a largo plazo. Perfecto. El martes por la noche Cedric finalmente notó que algo era diferente. Mamá me llamó desde la sala, donde estaba despatarrado en mi sofá, comiendo y viendo la televisión. Hay unos papeles raros en la encimera de la cocina. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Solo unos documentos del seguro, cariño. Nada importante. Él gruñó y regresó a su espectáculo. Incluso cuando todo su futuro se derrumbaba a su alrededor, no se molestó en investigar. Así era Cedric en todas partes. Él asumió que todo siempre saldría bien porque siempre había sido así,
porque yo siempre me había asegurado de que así fuera. El miércoles por la mañana llegó como la mañana de Navidad, pero al revés. El camión de mudanzas llegó a las 8. Cuando Cedric salió de la cama a las 10:30, la mayoría de mis pertenencias ya estaban cargadas. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, de pie en mi sala de estar vacía, en ropa interior y la camiseta del día anterior. Me mudo, dije simplemente envolviendo mi último ángel de cerámica en plástico de burbujas. ¿Mudarse? ¿Qué quieres decir con mudarse? ¿A dónde mudarse? Mi nuevo apartamento. El color desapareció de su rostro. ¿Apartamento? Mamá, no puedes mudarte a un apartamento. ¿Y la casa? ¿Y nosotros? La casa está vendida. El cierre es en 2 horas. Nunca olvidaré la expresión de su rostro, pánico puro, como la de un niño al que le acaban de decir que Papá Noel no era real, lo cual, en cierto modo, sí lo era. No puedes vender la casa. Vivimos aquí. Tú vives aquí. Le corregí, sellando la última caja con cinta adhesiva. He estado preso aquí. Jessica apareció en la puerta, con cara ya calculadora. Tatum, hablemos de esto con sensatez. Es obvio que estás molesto por algo. Podemos resolverlo. Durante 20 años, Cedric había estado entrenando para este momento sin saberlo. Cada vez que él había tomado mi amabilidad por debilidad, cada vez que había superado mis límites y no había encontrado resistencia, había estado avanzando hacia este día, cuando finalmente había ido demasiado lejos. Él simplemente nunca imaginó que yo podría contraatacar. Los nuevos dueños estarán aquí al mediodía, dije entregándole mis llaves a Dave. Te sugiero que empieces a empacar. Mi nuevo apartamento parecía un santuario, 2 dormitorios, un pequeño balcón con vista a un jardín y un silencio absoluto. Nadie exige comidas. Nadie deja desastres para que yo los limpie. Nadie me trata como si fuera invisible. Por primera vez en 20 años cené cuando tenía hambre, no cuando alguien más lo esperaba. El teléfono empezó a sonar a las 6:47. Vi el nombre de Cedric aparecer en la pantalla y no sentí nada, ni culpa, ni tristeza, ni siquiera enojo. Solo paz. Lo dejé ir al buzón de voz. La segunda llamada llegó 15 minutos después, y luego otra. A la hora de acostarse ya había llamado 8 veces. Dormí mejor que en años. El jueves por la mañana trajo una nueva ola de desesperación. Mi teléfono vibró constantemente. Cuando finalmente lo revisé, había 12 llamadas perdidas y 7 mensajes de voz. Mamá, llámame. Tenemos que hablar de esta locura. Ese fue el primero, todavía intentando sonar como si tuviera el control. En el quinto mensaje su tono había cambiado. Mamá, por favor. Los nuevos quieren que nos vayamos mañana. ¿A dónde se supone que debemos ir? El octavo mensaje fue el de Jessica, con su voz dulce y melosa. Tatum, cariño, creo que hubo un malentendido. Sabes que te queremos. Llámanos para que podamos solucionarlo. Los borré todos sin escuchar el resto. Mientras Cedric sufría su crisis nerviosa, yo descubrí algo maravilloso. Mis nuevos vecinos realmente me vieron como una persona. La señora Chen de la casa de al lado, me trajo galletas caseras y me preguntó sobre mi vida, mis intereses y mis pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mis pensamientos? El señor Rodríguez de abajo me ayudó a colgar cuadros e insistió en que lo llamara Roberto. Me recuerdas a mi madre, dijo con sincera calidez. Las mujeres fuertes que criaron buenas familias merecen respeto. Ojalá supiera lo equivocado que estaba respecto a la parte de la buena familia. El viernes hubo llamadas del número 13 al 20. Los mensajes de Cedric eran cada vez más frenéticos. Mamá, llamaron a la policía. Nos están tratando como ocupantes.
No puedes hacerle esto a tu propio hijo. Anoche tuvimos que dormir en el coche. Los niños están asustados. ¿Cómo pudiste hacerles esto a tus nietos? Bien, ¿quieres una disculpa? Lo siento. Bueno, lamento cualquier cosa que haya hecho mal. Solo ayúdanos. Pero esto es lo que Cedric aún no entendía. No se trataba de una disculpa. Fueron aproximadamente 20 años de falta de respeto sistemática. No puedes solucionar eso con una llamada telefónica y algo de remordimiento inducido por el pánico. Atardecer. Estaba regando el pequeño huerto de hierbas que había empezado en mi balcón cuando la señora Chen llamó a mi puerta. Tatum, cariño, hay un joven abajo que pregunta por ti. Parece molesto. A través de mi ventana, pude ver a Cedric paseándose por el estacionamiento. Tenía el pelo revuelto y la ropa arrugada. Jessica estaba sentada en el coche con los niños, probablemente llorando por la loca de su abuela, que les había arruinado la vida. Yo no bajé. La llamada 21 llegó a las 9. Esta vez contesté. ¿Qué? Cedric, mamá, gracias a Dios. Escucha, sé que estás enfadado, pero yo no. Lo interrumpí. Loco implica que todavía me importa lo suficiente como para sentir ira. Ya no me importa. No puedes terminar. Soy tu hijo. ¿De verdad? Porque los hijos no tratan a sus madres como sirvientas. Los hijos no humillan a sus madres delante de sus nietos. Los hijos no roban a sus madres y lo llaman préstamo. Hubo silencio en el otro extremo. Entonces nunca te robé. Me reí. De verdad me reí. Cedric, me has estado robando durante 20 años, mi dignidad, mi paz, mi autoestima. La tarjeta de crédito fue solo la guinda del pastel. ¿Dónde se supone que viviremos? Ese ya no es mi problema. Colgué y apagué mi teléfono. El domingo por la mañana, me desperté con alguien golpeando a mi puerta. A través de la mirilla, pude ver a Cedric, parecía como si no hubiera dormido en días. Sé que estás ahí, gritó. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Me senté en mi cocina, tomando café y escuchándolo hacer el ridículo en el pasillo. La puerta de la señora Chen se abrió. Joven, estás molestando a todos. Si no te vas, llamaré a seguridad. Esa es mi madre. Vendió nuestra casa. Nos dejó sin hogar. Tu madre es una mujer encantadora que merece paz en su jubilación. Ahora vete antes de que llame a la policía. Oí sus pasos alejándose y sonreí. La señora Chen medía apenas 1,5 metros, pero tenía más carácter que mi hijo, que medía 1,80 metros. Esa tarde, mientras estaba sentado leyendo en mi tranquilo apartamento, rodeado únicamente de las cosas que amaba, mi teléfono sonó una última vez, número 28. Estuve a punto de no responder, pero algo dentro de mí quería escuchar lo que tenía que decir ahora que finalmente había asimilado la realidad. Mamá, su voz estaba rota, desesperada, por favor, te lo ruego. Haré lo que sea. Cambiaré. Estaré mejor. Solo ayúdanos, por favor. Cedric, dije en voz baja, tuviste 38 años para ser mejor. Elegiste ser peor cada día. Eso no es justo. Cometí errores, pero puedo corregirlos. No, dije mirando mi pequeño huerto donde ya empezaban a crecer tomates. Hay cosas que no tienen arreglo. Hay cosas que están demasiado rotas para repararlas. El silencio se prolongó entre nosotros. Finalmente susurró, así que ya está. ¿Vas a abandonar a tu familia? No voy a abandonar a mi familia, respondí. Por fin me estoy poniendo a mí misma en primer lugar, algo que nunca me enseñaste a hacer. Cuando colgué por última vez, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado pero no lo hizo.
No tenía idea de qué haría Cedric a continuación y por primera vez en décadas no me importaba. 3 semanas de maravilloso silencio terminaron un martes por la mañana cuando encontré a Cedric y Jessica sentados en el vestíbulo de mi edificio, esperando a que regresara de mi caminata matutina. Tenían un aspecto terrible. Cedric había perdido peso. Su rostro estaba demacrado y cubierto de barba. El maquillaje normalmente perfecto de Jessica estaba corrido. Su ropa de diseñador estaba arrugada. Era evidente que habían estado durmiendo en el coche. Hola, Cedric, dije con calma sin perder el ritmo mientras me dirigía al ascensor. Mamá, espera. Saltó bloqueándome el paso. Tenemos que hablar. No, no lo hacemos. Jessica también se puso de pie y su voz adquirió ese tono manipulador que yo conocía tan bien. Tatum, los niños extrañan a su abuela. Esto ya ha durado demasiado. La miré, la mujer que se había reído cuando mi hijo me tiró carne como si fuera un perro. ¿Dónde están mis nietos ahora? Jessica se movió incómoda. Se quedan con unos amigos. ¿Quieres decir que se los diste a otras personas porque no tienes hogar? Los rodeé y me dirigí hacia el ascensor. Interesante elección parental. Cedric me siguió. Mamá, por favor, solo 5 minutos. Déjame explicarte. En contra de mi mejor juicio, me detuve. Quizás era curiosidad. Quizás quería ver cuánto habían caído. Bien. 5 minutos. Pero no en mi apartamento. Podemos hablar aquí mismo. Nos sentamos en la pequeña zona de estar del vestíbulo. A través de las ventanas, podía ver mi jardín de hierbas prosperando en el balcón, tomates cherry, albahaca, orégano. Estuve aprendiendo a cocinar para una sola persona, y fue sorprendentemente agradable. Primero, empezó Cedric, quiero disculparme por lo que dije en la barbacoa. Estuvo mal. ¿Qué más? Pregunté. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? O sea, ¿de qué más te disculpas? Porque si crees que esto se trata de un comentario en una barbacoa, no has aprendido nada. Jessica saltó. Tatum, sabemos que a veces te dábamos por sentado. ¿A veces? Me reí. Jessica, te mudaste a mi casa y enseguida empezaste a tirar mis cosas. Les dijiste a tus hijos que me llamaran la criada, en broma. Comiste mi comida, usaste mis servicios y te quejaste cuando te pedí que limpiaras lo que dejaste. Su cara se puso roja. No fue así como sucedió, ¿verdad? Cedric, ¿recuerdas la Navidad pasada cuando me pediste prestada la tarjeta de crédito para comprar regalos? $800 que no podía permitirme porque ya estaba manteniendo a 4 personas más en casa. Cedric parecía incómodo. Te lo devolví. No, no lo hiciste. Prometiste pagarme. Hay una diferencia. Me recliné en mi silla, sintiéndome sorprendentemente tranquilo. Déjame adivinar por qué estás aquí. Necesitas dinero. Necesitas un lugar donde quedarte. Necesitas que tu vieja madre te saque de apuros una vez más. Intercambiaron miradas. Bingo. Solo necesitamos un poco de ayuda para recuperarnos, dijo Cedric. Quizás podrías, no sé, pedir un préstamo con tu nueva casa como garantía. O añadió Jessica rápidamente, podrías pedirles a quienes compraron la casa que nos la vendan. Seguro que lo entenderían. Los miré fijamente, estos 2 adultos que nunca habían aprendido a asumir la responsabilidad de sus propias vidas. ¿Sabes qué hice con el dinero de la venta de la casa? Sus ojos se iluminaron de codicia. Pensaron que estaba a punto de ofrecerles un salvavidas. Doné 1/3 a caridad, dije mientras observaba cómo sus caras se ensombrecían. En concreto a organizaciones que ayudan a personas mayores que sufren abusos por parte de sus propias familias. La boca de Cedric se abrió de par en par.
Regalaste mi herencia. ¿Tu herencia? Me puse de pie y alcé la voz por primera vez. Cedric, no has heredado nada porque no te has ganado nada. La herencia es para los hijos que aman y respetan a sus padres, no para parásitos que ven a sus madres como cajeros automáticos ambulantes. Ese es nuestro dinero. Gritó Jessica, sin molestarse ya en ocultar su verdadera naturaleza. Vivíamos en esa casa. Éramos familia. Eran inquilinos que nunca pagaban alquiler, corregí. Y ahora están invadiendo la propiedad. Comencé a caminar hacia el ascensor, pero Cedric me agarró del brazo. Mamá, ¿qué pasa con el resto del dinero? Me solté de su agarre y lo miré a los ojos. El resto del dinero es mío. Tengo 69 años y por primera vez en mi vida, voy a gastar dinero en mí. En lo que él exigía, viajes, cenas agradables, libros, una jubilación cómoda donde nadie me trate mal. Presioné el botón del ascensor. Cosas que debería haber estado haciendo durante los últimos 20 años en lugar de apoyar a adultos desagradecidos. Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Cuando empezaron a acercarse, Jessica gritó desesperada, ¿qué se supone que debemos hacer? La miré a los ojos mientras las puertas se cerraban. Aprendan a cuidarse. Arriba me preparé una taza de té y me senté en el balcón. Mi teléfono sonó 2 veces, pero no contesté. Desde mi ventana del segundo piso, pude ver a Cedric y Jessica en el estacionamiento discutiendo. Sus voces se oyeron y pude captar fragmentos de su conversación. Todo esto es culpa tuya, gritaba Jessica. Dijiste que nunca lo haría. Se volvió loca, replicó Cedric. Ya cambiará de opinión. Tiene que hacerlo. Pero yo no vendría. Por primera vez en mi vida adulta, estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer. Estaba leyendo libros para los que nunca había tenido tiempo, probando recetas que había visto en programas de cocina y dando largos paseos sin preocuparme de cuándo tendría que tener la cena lista. Esa noche la señora Chen llamó a mi puerta con un recipiente con sopa casera. Vi a esa gente molestándote hoy, dijo suavemente. ¿Problemas familiares? Problemas familiares pasados, corregí, aceptando la sopa con gratitud. Ya no son mi problema. Ella asintió con aprobación. Bien. La vida es demasiado corta para dejar que la gente te quite la felicidad, aunque sean familiares. Mientras calentaba su deliciosa sopa, me di cuenta de algo profundo. La señora Chen, me conocía desde hacía 3 semanas, me trató con más amabilidad y respeto del que mi propio hijo me había demostrado en décadas. Tal vez la sangre no fuera más espesa que el agua después de todo. Quizás la familia fue algo que elegiste, no algo con lo que estabas estancado. Esa noche dormí tranquilamente sabiendo que mañana traería otro día de tranquila satisfacción y que Cedric tendría que descubrir su propio mañana. Por primera vez en su vida. Terapia, habían encontrado un pequeño apartamento y estaban aprendiendo a ser responsables. Los niños me extrañaban muchísimo y preguntaban por su abuela todos los días. Estaba bellamente escrita, sonaba sincera y era un completo disparate. Conocía a Cedric, yo lo había criado. Nunca había aprendido a perseverar en nada difícil, y admitir sus errores era lo más difícil del mundo para él. Esta carta era solo otra manipulación, probablemente idea de Jessica. Pero tenía curiosidad. ¿Hasta dónde llegaría para volver a congraciarme? ¿Qué tan comprometido estaba con este acto? Decidí averiguarlo. Lo llamé esa noche. Cedric, recibí tu carta. Mamá, su voz estaba llena de alivio y esperanza. Esperaba que llamaras. ¿En serio? ¿Lo creíste? Estoy dispuesto a darte la oportunidad de demostrarlo, dije. Pero no será fácil. Lo que sea. Haré cualquier cosa buena. Quiero que vengas el sábado a las 8.
Trae ropa de trabajo. ¿Ropa de trabajo? La señora Chen, vecina, tiene 83 años y necesita ayuda para limpiar su garaje. Si de verdad te arrepientes de cómo trataste a una anciana, puedes empezar por ayudar a otra. Hubo una pausa. Casi podía oír cómo giraban las ruedas en su cabeza. De acuerdo, dijo finalmente. Allí estaré. Llegó la mañana del sábado y pasó. Cedric no apareció. No me sorprendió, pero sí me decepcionó, no por él, sino por mí misma, por tener la esperanza de que realmente hubiera cambiado. A las 10:30 sonó mi teléfono. Mamá, lo siento mucho. Jessica tenía migraña, tuve que llevar a los niños al colegio y mi coche no arrancó. Cedric, lo interrumpí, ¿está bien? No, no está bien. Déjame compensarte. Vendré mañana. Mañana es domingo. La señora Chen va a la iglesia y visita a su hermana los domingos. Entonces, ¿el próximo sábado? El próximo sábado funciona, dije. A la misma hora, a las 8. Tampoco apareció el sábado siguiente. Esta vez, la excusa fue que lo habían llamado a trabajar. Al sábado siguiente, uno de los niños se enfermó. Para el cuarto sábado, dejé de esperarlo. Pero tenía curiosidad por ver cuánto tiempo seguiría poniendo excusas, así que seguí dándole oportunidades. Fue el sexto sábado cuando apareció en mi puerta con aspecto tímido y trayendo una taza de café del caro lugar de la calle. Sé que llego tarde, empezó. Llevo 3 horas de retraso, corregí, pero ya estoy aquí y te traje café. Ese latte de vainilla que te encantaba. Acepté el café pero no lo bebí. La señora Chen terminó de limpiar su garaje hace 4 semanas. Cedric, su hijo, vino y la ayudó. Su rostro decayó. Bueno, quizá haya algo más con lo que pueda ayudar. Lo observé un momento. Parecía cansado, más delgado, pero no roto. Llevaba la ropa limpia y el pelo arreglado. Ya no dormía en el coche, lo que significaba que había encontrado un lugar donde vivir sin mi ayuda. De hecho, sí que hay algo, dije. He estado trabajando como voluntaria en el centro comunitario leyéndoles a personas mayores que ya no ven bien. Necesitan más voluntarios. Su expresión se iluminó. Eso suena perfecto. Me encantan las personas mayores. Casi me río. Cedric nunca había mostrado especial cariño por las personas mayores. De hecho, se había impacientado conmigo con la edad, poniendo los ojos en blanco cuando me movía despacio o repetía lo que decía. Genial. Se reúnen los martes por la mañana a las 9. Les avisaré cuando vengas. ¿Martes por la mañana? Su sonrisa vaciló. Normalmente trabajo los martes por la mañana. Dijiste que harías cualquier cosa. Lo sé, pero no puedo faltar al trabajo. Necesito este trabajo. Entonces, ¿quizás los jueves por la tarde? Tienen un grupo que también se reúne ese día. Los jueves por la tarde recojo a los niños del colegio. Asentí lentamente. ¿Y por las tardes? Tienen un programa de comidas para personas mayores aisladas. Podrías ayudar a servir las comidas. Las tardes son un momento en familia. Jessica cree que es importante que cenemos juntos en familia. Dejé el café intacto. Cedric, en los últimos 5 minutos me has dicho que no puedes ser voluntario los martes por la mañana, los jueves por la tarde ni ninguna noche. ¿Cuándo estarás disponible exactamente para demostrar cuánto lo sientes? Se movió incómodo. Bueno, me refiero a los fines de semana. Podría hacer cosas los fines de semana. Has faltado a 6 citas del sábado. Eso fue diferente. Eran emergencias. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, parece que ayudar a los demás siempre será tu última prioridad, al igual que respetarme siempre lo fue.
Su cara se puso roja. No es justo, mamá. Lo estoy intentando. ¿Lo eres? Porque intentarlo significa estar presente cuando dices que lo harás. Intentarlo significa sacrificarse por los demás, no solo esperar que se sacrifiquen por ti. Me levanté de repente, cansado de toda esta farsa. ¿Sabes qué, Cedric? No te preocupes por el voluntariado. No te preocupes por demostrarme nada. ¿Qué quieres decir? Lo miré a este hombre que había criado y que todavía pensaba que el mundo le debía algo, y no sentí nada más que lástima. Quiero decir, ya me has demostrado todo lo que necesitaba saber. Se fue ese día confundido y frustrado, y nunca lo volví a ver, no porque me estuviera escondiendo de él, sino porque finalmente entendió que hablaba en serio. La verdad era que no necesitaba sus disculpas ni sus promesas. Ya había encontrado algo mejor que sus intentos de respeto a regañadientes. Había encontrado gente que me respetaba con naturalidad, sin necesidad de rogarles, ponerlos a prueba ni convencerlos. La señora Chen todavía me traía sopa 2 veces por semana. Roberto había empezado a invitarme a las cenas dominicales de su familia. Los adultos mayores del centro comunitario se alegraron mucho cuando entré, estaban realmente felices de verme. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que valoraban mi presencia en lugar de solo mi utilidad. Y eso me pareció la mayor victoria de todas. Un año después de dejar atrás mi antigua vida, me encontré en la habitación del hospital de alguien que se había vuelto más precioso para mí de lo que alguna vez fue mi propio hijo. La señora Chen yacía en la estrecha cama, luciendo increíblemente pequeña bajo las sábanas blancas. A los 84 años, había sufrido un derrame cerebral que la dejó incapacitada para cuidar de sí misma. Su único hijo vivía en Seattle y no podía regresar para ayudarla. No quiero ir a una residencia de ancianos, susurró apretándome la mano con una fuerza sorprendente. Solo quiero ir a casa. Miré alrededor de la habitación estéril, pensando en cómo la señora Chen me había recibido con calidez desde mi primer día en el edificio. Cómo me traía sopa cuando estaba triste, cómo compartía historias sobre su difunto esposo mientras tomábamos el té y nunca me pidió nada más que amistad. ¿Y si no tuvieras que hacerlo?, pregunté en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasaría si vinieras a casa conmigo? La idea llevaba semanas gestándose en mi mente, desde el derrame cerebral de la señora Chen. Mi apartamento tenía 2 habitaciones, y yo había estado dando vueltas allí sola, a veces hablando con mis plantas solo para oír otra voz. La señora Chen necesitaba a alguien que la ayudara con sus tareas diarias, y yo necesitaba a alguien que me viera como algo más que una chequera ambulante. Tatum, no podía pedirte que hicieras eso. No me estás pidiendo. Te estoy ofreciendo. Y así 2 semanas después, la señora Chen se mudó a mi habitación de invitados. La ayudé con sus medicamentos, la llevé a sus citas de fisioterapia y me aseguré de que comiera comidas nutritivas. A cambio, ella llenó mi apartamento de risas, compartió sus increíbles historias sobre cómo inmigrar a Estados Unidos cuando era una novia joven y me enseñó a hacer dumplings mejores que los de cualquier restaurante. No fue una carga. Fue una bendición. La transformación en nuestras vidas fue notable. La señora Chen recuperó la mayor parte de su fuerza e independencia en 6 meses. Descubrí que cuidar a alguien que valoraba mis esfuerzos era algo completamente diferente a que se aprovecharan de mí. La familia de Roberto me adoptó oficialmente como abuela honoraria. Sus hijos me llamaban abuela Tatum y me escuchaban atentamente, pendientes de cada palabra de las historias que les contaba sobre mi infancia en una época diferente. En el centro comunitario me convertí en el coordinador del programa de lectura, organizando voluntarios y desarrollando nuevas actividades. Las personas mayores allí se habían convertido en mi familia extendida, personas que celebraban mi cumpleaños, preguntaban por mi salud y se preocupaban genuinamente por mi felicidad.
Una noche, mientras la señora Chen y yo estábamos sentados en nuestro balcón mirando la puesta de sol, ella me preguntó algo que me hizo reflexionar. ¿Alguna vez extrañas tu antigua vida? Consideré la pregunta cuidadosamente. Extraño la idea de cómo podría haber sido mi vida anterior, dije finalmente. Extraño al hijo que creía tener, no al que crié. ¿Algún arrepentimiento? Solo una cosa, admití. Lamento haber esperado tanto para priorizarme. Fue entonces cuando lo vi al otro lado de la calle, parcialmente escondido detrás de un árbol. Cedric se quedó observando nuestro edificio. Había estado apareciendo periódicamente durante los últimos meses, sin acercarse nunca, solo observando. Al principio me ponía nervioso. Ahora solo me entristecía. ¿Es él?, preguntó la señora Chen, siguiendo mi mirada. Asentí. Todavía cree que voy a cambiar de opinión, que con el tiempo me sentiré lo suficientemente sola o culpable como para volver con él. ¿Eres? Miré mi vida a mi alrededor, la señora Chen leyendo un libro en la silla a mi lado, el sonido de los hijos de Roberto jugando en el patio de abajo, mi jardín de hierbas prosperando en jardineras a lo largo de la barandilla del balcón. Mañana haré voluntariado en el centro comunitario. Y mañana por la noche la señora Chen y yo cocinaremos juntas mientras ella me cuenta los chistes malos de su difunto esposo. No, dije con absoluta certeza, no lo soy. La señora Chen sonrió. Bien. Porque la familia no se trata de sangre, querida. Se trata de personas que se apoyan mutuamente. Como para demostrarle su punto, Roberto apareció en su balcón debajo de nosotros y gritó: señoras, mi esposa volvió a hacer demasiados tamales. ¿Les traigo algunos? Siempre, señora H., respondió Chen, riendo. Observé a Cedric al otro lado de la calle, todavía acechando en las sombras, esperando que lo necesitara. No tenía idea de que nunca había sido menos necesitada en toda mi vida. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría viviendo con una anciana china que no era pariente mía, cenando con una familia mexicana que me reclamaría como suya y pasando mis días ayudando a otros mayores a encontrar la alegría en sus años dorados, habría pensado que estaban locos. Pero aquí estaba, rodeada de una familia elegida que me amaba no por lo que podía darles, sino por quién era. Personas que respetaban mis opiniones, valoraban mis experiencias y nunca me hicieron sentir una carga. Cedric finalmente se alejó esa noche, desapareciendo en la oscuridad justo cuando se encendieron las luces de la calle. Me di cuenta al verlo irse de que no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza, ni siquiera lástima. Ahora era solo un extraño. Alguien que una vez fue importante, pero que había decidido volverse irrelevante. La señora Chen se acercó y me dio una palmadita en la mano. Vamos, dijo. Roberto trae tamales y quiero enseñarte el álbum de fotos de la boda de mi nieto. Mientras nos dirigíamos al interior de nuestro cálido y acogedor hogar, reflexioné sobre algo profundo. Pasé 68 años intentando ganarme el amor de personas que eran incapaces de darlo. A los 69 años, finalmente aprendí a reconocer el amor cuando se ofrecía libremente. Y nunca había sido más rico. Lo último que vi antes de cerrar la puerta del balcón fue mi reflejo en el cristal. Ahora me veía diferente, más liviana, más joven de alguna manera, a pesar de tener 1 año más. El rostro que me miraba pertenecía a una mujer que conocía su valor, que había encontrado su lugar en el mundo y que nunca más se conformaría con migajas cuando merecía todo el festín. Algunas personas pasan toda su vida buscando a su familia. Tuve la suerte de encontrar el mío a los 69 años. Y fue perfecto. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta a continuación. Y mientras tanto os dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que seguro os sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.